Hay temporadas en la vida en las que nos enfrentamos a desafíos que parecen insuperables. Son esos momentos en los que sentimos que todo está en contra nuestra, donde la dificultad parece ser la única constante. Estos son los momentos en los que el proceso de transformación espiritual se intensifica, momentos en los que Dios comienza a limpiar y a moldear nuestras vidas de maneras que no siempre comprendemos. Esas son las temporadas en las que el alfarero, que es Dios, empieza a quitar esas áreas de nuestras vidas que no deben estar allí. Dios nos ve como barro, y Él es quien tiene el poder de transformarnos, de darnos la forma que Él desea. Como barro en las manos del alfarero, no podemos resistirnos ni decirle cómo hacer su obra. Debemos confiar en que Él sabe lo que es mejor para nosotros, y que todo lo que Él hace tiene un propósito. A veces, durante este proceso, nos aferramos a características de nuestra personalidad o actitudes que creemos que nos definen, como nuestra seguridad excesiva, nuestra terquedad o incluso nuestra honestidad brutal. A menudo justificamos ciertos comportamientos negativos como parte de nuestra forma de ser. Pero cuando nos acercamos a Dios y buscamos su santificación, Él nos muestra que esas actitudes no nos ayudan a crecer. Dios usa las temporadas de dificultad para hacernos ver esas áreas de nuestra vida que necesitan ser transformadas. En momentos de dificultad, Dios empieza a podar nuestra vida. El proceso de poda no es fácil, pero es necesario para que podamos crecer. En Juan 15:2, leemos que Dios corta toda rama que no da fruto y poda toda rama que da fruto, para que dé aún más. El cambio es necesario para el crecimiento. Lo que muchas veces no entendemos es que Dios no permite que pasemos por pruebas para hacernos daño. Él permite que atravesemos temporadas difíciles para desafiarnos, para cambiar nuestra mentalidad y transformar nuestros corazones. Es en estos momentos de dolor y sufrimiento cuando somos más sensibles a la voz de Dios y lo escuchamos con más claridad. La historia de Job es un claro ejemplo de cómo Dios usa la dificultad para perfeccionarnos. Job era un hombre justo, temeroso de Dios, y aún así sufrió grandes pérdidas. Perdió a sus hijos, su riqueza y su salud, pero nunca se apartó de Dios. Job continuó alabando a Dios, incluso cuando todo parecía ir mal. En Job 1:21, Job dijo: «El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor». Job nos enseña que, incluso en los momentos más difíciles, estamos llamados a adorar y confiar en Dios, sabiendo que Él sigue siendo fiel, aunque no entendamos por qué estamos sufriendo. Jesús también experimentó esta dificultad. En su temporada de mayor sufrimiento, durante la crucifixión, Él se sometió al plan de Dios. No fue un camino fácil ni cómodo, pero Jesús lo aceptó porque sabía que la crucifixión llevaría a la redención de la humanidad. En Juan 12:23, 25, 27, Jesús dijo: «Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. A menos que un grano de trigo caiga en la tierra y muera, queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto». Jesús aceptó su cruz porque sabía que era el camino hacia algo mucho más grande. Todos tenemos una cruz que cargar. Cada uno de nosotros pasará por temporadas difíciles, y es importante recordar que, aunque las cosas puedan parecer que van en la dirección equivocada, o que el sufrimiento es innecesario, eso no significa que Dios nos haya abandonado. Como dice 1 Pedro 4:12-13, «Queridos amigos, no se sorprendan del fuego de prueba que ha venido sobre ustedes, como si les estuviera sucediendo algo extraño. Al contrario, alégrense en la medida en que participan en los sufrimientos de Cristo, para que también se alegren cuando se revele su gloria». El sufrimiento no es un signo de rechazo de Dios. La Biblia nos enseña que el sufrimiento puede ser una parte importante del proceso de refinamiento de Dios. Santiago 1:2-4 dice:
Hermanos míos, consideren muy dichosos cuando enfrenten diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce perseverancia. Y la perseverancia debe llevar a cabo su obra completa, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Las pruebas, las persecuciones y la confusión son inevitables en esta vida, pero no debemos desperdiciar estas temporadas. Aunque puedan ser dolorosas, en medio de la dificultad podemos ofrecerle a Dios nuestra adoración más sincera. La adoración en el valle tiene un poder inmenso. En Romanos 8:18, Pablo nos recuerda: «Considero que los sufrimientos actuales no son nada comparados con la gloria que en nosotros se revelará». En esos momentos en que nuestras emociones son atacadas, cuando las personas se vuelven contra nosotros o cuando las cosas simplemente no salen bien, es fácil preguntarnos: ¿Dios me quiere? ¿Estoy siendo castigado? Pero es en esos momentos cuando debemos aferrarnos a la verdad de que Dios nos está podando, preparándonos para un avance. Esa poda puede ser dolorosa, pero es necesaria para el crecimiento. Como un grano de trigo que debe morir para dar frutos, nuestras vidas también deben pasar por procesos dolorosos antes de experimentar la fecundidad. A veces, en medio del sufrimiento, podemos sentirnos enterrados en la oscuridad, sin ver lo que vendrá. Pero la semilla debe morir para que la cosecha llegue después de la dificultad. Es importante no apresurarnos para salir de la prueba. No desperdiciemos el sufrimiento, sino que aprendamos a sufrir bien para la gloria de Dios. Romanos 5, 3-4 nos enseña que nos gloriamos en los sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia entereza de carácter, y la entereza de carácter esperanza. Jesús no pidió que su sufrimiento fuera quitado. Él aceptó su cruz porque sabía que estaba cumpliendo un propósito mayor. Dios usa circunstancias difíciles para liberarnos de nuestra dependencia insana, para moldear nuestros corazones. A veces necesitamos depender completamente de Él, y es en las temporadas de dificultad cuando Él quita las cosas que ya no necesitamos. Después de la poda, viene la fecundidad. Dios prepara grandes bendiciones para nosotros, pero no solo bendiciones materiales. Después de la poda, viene una promoción en el reino de Dios. Dios confía en nosotros con responsabilidades más grandes y nos lleva a un nuevo nivel de efectividad. Cada prueba tiene un propósito, y aunque pueda parecer que nada está sucediendo, Dios está afilando nuestras habilidades y moldeando nuestro carácter. De repente, como si el Espíritu Santo soplara sobre todo, la fecundidad comienza a llegar. El logro más grande llega después de las temporadas de dificultad. Y aunque a veces parece que estamos olvidados, el tiempo de Dios es perfecto. La historia de José también nos muestra cómo Dios usa la dificultad para prepararnos para lo que está por venir. José fue vendido como esclavo y encarcelado, pero cuando llegó el momento, todo lo que había vivido cobró sentido. En Génesis 41:37 leemos que Faraón reconoció la sabiduría de José y lo puso al mando de Egipto. La dificultad de José lo preparó para la fecundidad que siguió, y no solo para él, sino para la preservación de Israel. Recuerda, tu logro más grande no solo es para ti. Dios te está preparando para formar parte de un plan más grande, uno que bendecirá a otros. En tu temporada de fecundidad estás llamado a servir, a ser una bendición para los demás.